Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Con María Josefa Coronel. Según la Fiscalía, los funcionarios de la Cancillería ecuatoriana no tuvieron ninguna participación en el envío de 40 kilos de droga a Italia en el año 2012, en el caso conocido como la valija diplomática. Sin embargo, existe un informe de la Contraloría que dice que sí hay responsabilidades administrativas y falta de control. Este documento reveló fallas en ese sentido en la Cancillería y por lo tanto se recomendaron algunas cosas, entre esas la destitución de varios funcionarios. En un informe de 39 páginas, la Contraloría en 2012 detalló el examen especial que el organismo hizo al servicio de la valija diplomática y su proceso de envío por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto luego que la policía italiana detectó que dentro de la valija diplomática ecuatoriana había 40 kilos de cocaína líquida. Según el informe que fue aprobado por el Contralor Carlos Polit, hubo inconsistencias en el reglamento para el servicio de valijas diplomáticas, falta de controles en los envíos y el uso de bodegas sin la seguridad adecuada. La investigación estableció responsabilidades administrativas para 3 funcionarios de la institución, entre ellos el subsecretario para Asia, África y Oceanía, Rafael Quintero. La Contraloría recomendó a la Cancillería la destitución. Como prueba de descargo, la Cancillería demostró que 3 meses antes de descubrirse el envío de droga, Quintero, en calidad de canciller encargado, había expedido un reglamento que creaba la figura de valijas extraordinarias, cuyo contenido quedaba exento de un detalle pormenorizado. En ese entonces, el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que la Convención de Viena era desactualizada. La Contraloría aceptó ese pronunciamiento, pero no aceptó que se haya excluido de los envíos especiales la realización del detalle pormenorizado. 3 años después, el caso volvió a la luz y con novedades. La Fiscalía concluyó que no existe ninguna vinculación de este tema con funcionarios de la Cancillería y que fueron otras personas que pertenecen a una organizada banda de narcotraficantes las responsables. Según la Fiscalía, la valija diplomática fue contaminada antes de llegar a la Cancillería y los perros antinarcóticos habrían sido los responsables de no identificar la droga líquida al interior de la valija. Hasta el momento, 3 personas están detenidas. Ya descubrimos quién fue la persona que contaminó la valija diplomática de la Cancillería ecuatoriana. Ecuador tiene que saber que la justicia ecuatoriana investigó el caso aquí, descubrimos ya por unos elementos probatorios que se presentarán hoy en la audiencia quién fue la persona que vendió la droga y que metió la droga en la valija diplomática. Sobre Quintero, el funcionario que fue involucrado por la Contraloría, fue el propio fiscal Galo Chiriboga quien lo desvinculó. Quintero ahora es embajador de Ecuador en Venezuela. Joana Ramos, 24 horas. Para hablar de este tema ya nos acompaña Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Galo, buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, buenos días, María Josefa. Galo, como este es un tema que lleva algún tiempo, quisiera empezar con una pregunta para que nos recuerde exactamente, después de todas estas investigaciones, sobre quiénes son las personas que para la Fiscalía son los únicos responsables en este caso conocido como la valija diplomática. A ver, quisiera precisar algunas cosas, María Josefa, rápidamente, porque sé que tienen otra entrevista luego. En primer lugar, no es que la Fiscalía sale en defensa de una institución como la Cancillería, es el proceso la que determina que en la Cancillería no hubo ninguna vinculación a este caso, que por cierto no fue solo en Ecuador, sino también reconocido por las autoridades italianas. En segundo lugar, no es exacto lo que se menciona en el reportaje en el decir que los perros son los culpables de que se haya contaminado la valija. En realidad, lo que pasa es que la droga fue transformada de sólido a líquido y la pusieron en un envase que evitó, lamentablemente, que los perros pudieran detectar. Pero al final del día, María Josefa, lo importante para el país es que se descubrió quiénes fueron las personas que presumiblemente cometieron esta infracción en Ecuador. Y digo presumiblemente porque hemos recién concluido la indagación, se ha abierto la etapa de instrucción
Y si pasamos a la parte final del proceso penal, esto es el juicio ya oral, presentaremos las pruebas respectivas y aspiraremos que los jueces, si las valoran, condenen a estas personas. Por lo tanto, se afirmó muchas veces, y usted lo recordará, María Josefa, se decía que la Fiscalía declaró cerrado el caso cuando se sentenció en Italia. Eso no fue así. La Fiscalía siempre dijo, nos falta descubrir quiénes estuvieron vinculados a la contaminación de la valija en Ecuador, y eso es lo que finalmente se ha logrado por un trabajo, sin duda, muy buen trabajo de la Policía Nacional, del Ministerio del Interior, que cumplió su rol, la Fiscalía ha cumplido su rol, y por lo tanto estas actividades complementarias, bien realizadas por las dos instituciones, nos han dado los resultados que hoy tenemos. Todavía entonces no podemos saber esos nombres. Los nombres lamentablemente no los podemos poner a la luz pública hasta que, así es. Galo, hay algunos temas que vale la pena también comentar en la medida que usted pueda como fiscal y en la medida del tiempo que estamos pasando dentro de ese proceso. Por ejemplo, la policía de Milán reveló grados de cercanía entre los principales protagonistas de este hecho o los primeros sospechosos. En segundo lugar, hubo unas denuncias antes de que aparezca el caso de la valija que Lori hiciera en la provincia de Manabí con respecto a que él estaba siendo extorsionado para traficar droga. Luego, uno de los supuestos agresores fue asesinado, encontrado con 15 tiros. Por otro lado, Quintero hace un reglamento antes. Y yo pregunto, ¿quién es Quintero o cualquier funcionario público para decidir si el convenio, si la Convención de Viena está o no desactualizada y escribir un reglamento pues distante a esas disposiciones? Además, y con esto finalizo todo este conjunto de detalles, la Contraloría General del Estado ha dicho también que no existe ni siquiera un oficio con recepción cuando la Cancillería recibe las 12 cajas. Es decir, que a la Cancillería entraron 12 cajas y nadie sabe ni siquiera quién la recibió. Y finalmente habla de una inconsistencia en la secuencia numérica que deben de tener los sellos. Algunos pequeños detalles que giran alrededor entonces de gente que trabaja en la Cancillería y gente pues que de alguna manera ya está detenida. ¿No cree usted que son como demasiadas casualidades? A ver, María Josefa, vamos precisando la primera parte, ¿no es cierto? Evidentemente, todo el entorno que usted ha mencionado nos evidencia que detrás de esta operación es una banda criminal. Esas situaciones que usted menciona se producen en las organizaciones criminales. Segundo, en cuanto a lo de Rafael Quintero no aparece procesado, nunca fue procesado porque no había ningún elemento que lo vincule. Es más, la Contraloría estableció unos indicios de responsabilidad administrativos, de los cuales el actual embajador Rafael Quintero presentó apeló de esa decisión a un tribunal contencioso, y en sede administrativa ese tribunal contencioso dejó sin efecto la sanción impuesta por la Contraloría. De tal manera que ahora, y el punto 3, que un funcionario de Cancillería diga que el Tratado de Viena está desactualizado, pues es el organismo competente para decirlo. Lo que sería importante es no solo decir que está desactualizado, sino proponer los cambios que ese tratado requiera, en la opinión de la Fiscalía, por supuesto, ¿no? Bueno, ahí me va a permitir expresar mi desacuerdo. No creo que la Cancillería sea el organismo pertinente para decidir si un tratado internacional esté o no desajustado. Pero bien, LOR y compañía tiene unas denuncias, insisten que esta gente insiste que hay otro grupo de personas que lo extorsionan, que lo presionan para traficar droga. Ese supuesto agresor aparece muerto pues de una manera violenta, son 15 tiros que recibe, y así las otras denuncias que le hiciera. ¿La Fiscalía ha investigado esas denuncias? ¿Ha podido llegar a alguna conclusión con respecto a eso? María Josefa, estos hechos se produjeron
anterior a la valija o posterior a la valija. La verdad no los conozco. La denuncia no fue hecha antes. La denuncia fue hecha antes. Entonces, cuando se produce el caso conocido como la valija diplomática, lo denuncia que él tenía mucho miedo y que tanto miedo pues tenía que presentó una denuncia de estas agresiones y de esta extorsión en la provincia de Manabí. Ya. Voy a pedirle información, María Josefa, a Manabí para saber exactamente en qué situación está eso. Sin duda alguna debe haber una investigación sobre el hecho. Pero sí, simplemente llamo a la reflexión. Y no la encontré. Sí. Perdón, María Josefa, disculpe la interrupción. No, tranquilo, Galo. Yo digo, la estuve buscando y no la encontré, por eso, como estaba íntimamente relacionada al caso, se lo preguntaba. Pero espero que ahora llegue a la Fiscalía y se la haré llegar. Sí, como siempre lo hace, hay que reconocerlo en público. Sí. Aprovecho la oportunidad que el fiscal general siempre cuando nos dice, le hago llegar la información, no como otros invitados, la verdad hay que reconocer, usted nos envía ese mismo día o al día siguiente la información. Pero bien, y el otro punto, por ejemplo, con relación a la oficina de Milán, también la policía italiana reveló que existe una proximidad, es decir, que estas personas involucradas en el tráfico de drogas sí tenían cierta relación con funcionarios públicos, es decir, habían fotos, varios eventos culturales, sociales, en los que pues se veía que tenían una relación profesional. Hay unos correos electrónicos también que la policía italiana en un momento dado los hizo público. ¿Se ha hecho una investigación con eso? María Josefa, cuando viajé a Italia precisamente para solicitar la cooperación internacional de Italia, que finalmente llegó y fue uno de los antecedentes que ha permitido llevar adelante este caso, más el trabajo que ha hecho el Ministerio del Interior y la policía, nos permitió descubrir estos hechos. En esa visita, María Josefa, hablé con el investigador que llevaba el caso en Milán y él me dijo, fiscal, en cuanto a la participación de ciudadanos ecuatorianos vinculados a la Cancillería, no hay felizmente ninguna implicación en cuanto a la misión diplomática, esto es, a la embajada y a su embajador, así como al cónsul de Milán. Eso fue exactamente lo que la policía italiana me dijo. Ahora bien, sobre las fotos, María Josefa, usted es una figura pública que con toda seguridad, cuando sale a calle, las personas que admiran su trabajo se toman fotos con ustedes. Lo mismo pasa con algunos funcionarios públicos que por la calle o en los eventos les gusta tomarse fotos con las personas, que me parece a mí es un gesto amable de esas personas hacia el funcionario público. Y por lo tanto, de eso colegir que hay una relación más allá de lo que dice la fotografía, pues es un poco arriesgado hacerlo, María Josefa. Por eso creo que no puede ser materia de vinculación una foto que se tome en un contexto totalmente diferente a un caso de narcotráfico como el que la Fiscalía y el Estado ecuatoriano ha llevado adelante, ¿no? Coincido con usted con el tema de las fotos, por eso hice mi pregunta con el mayor cuidado. Lo que ponía o lo que proponía las primeras declaraciones de la policía italiana era que estos personajes no aparecieron de la nada, no es que por ahí pasaron y recién los estamos conociendo, sino que eran personajes que seguramente por el tema cultural, por el tema de la reforma del reglamento que hizo Quintero, que se podían pues constituirse o denominarse una valija extraordinaria, se podían pues transportar ciertas cosas para proyectos culturales como el que pues está relacionado a este caso, y que obviamente estas personas en eventos sociales, culturales y oficiales estaban presentes más de una vez. Ojo, no coincido con usted absolutamente en este tema de las fotos, que por tomarse una foto al lado de otro, inmediatamente esa persona está involucrada en ese caso. Sí, absolutamente de acuerdo con usted. Lo que la policía italiana dijo es que los protagonistas no eran personas desconocidas para la institución, claro, porque habían sido invitados o habían compartido momentos culturales y oficiales. Esa era mi pregunta. Y finalmente, Galo, después de esta experiencia de la valija diplomática y conociendo los alcances casi infinitos de que tiene este negocio perverso como es el narcotráfico,
que no discrimina a funcionario público ni empresa privada, ni siquiera niños ni niñas. ¿Qué recomendación le está haciendo la Fiscalía al gobierno en general y a las instituciones para evitar o controlar con mayor eficiencia que estas situaciones no sucedan nuevamente? Bueno, María Josefa, gracias por coincidir en este último punto. Yo diría que sería muy presuntuoso de la Fiscalía dar recomendaciones, pero es un tema que vale la pena observarlo desde una perspectiva de un trabajo interrelacionado, un trabajo de coordinación, un trabajo de complementar los roles específicos que tiene la función ejecutiva, en este caso Ministerio de Interior, Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Coordinación de la Política Exterior, Cancillería y Fiscalía, para crear protocolos que evidentemente nos permitan evitar que estas cosas pasen, ¿no? Lamentablemente el crimen organizado tiene muchas veces mayores recursos que los propios estados, y la recomendación, si es posible una recomendación en ese sentido de la Fiscalía, es que sigamos fortaleciendo al sistema, al sector justicia, como de hecho se lo ha logrado en estos últimos años. Recomendar mayor tecnología, este es un tema en el que la tecnología juega un papel vital. Hacer grandes campañas para que en los colegios, universidades, se evite el consumo de estupefacientes y salir de ese concepto que ha sido ya parte de un, digamos, de un esquema internacional, decir que en materia de estupefacientes hay una responsabilidad compartida. Me parece que debemos reflexionar sobre ese concepto. La verdad es que nuestros países generalmente son los que sufren las consecuencias del tráfico de estupefacientes y la responsabilidad sobre el lavado de esos dineros y sobre el gran consumo de esos productos ilícitos está fuera de nuestras fronteras. Por lo tanto, eso engloba también un trabajo mucho más global de los países que podamos concertar en políticas públicas universales que nos permitan enfrentar con eficacia lo que hasta ahora no lo hemos podido hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros en los desayunos de 24 horas. Gracias. Hasta aquí el tema de la valija diplomática. Ha estado con nosotros el mismo fiscal general del Estado con la versión oficial. La Asamblea Nacional aprobó en primer debate la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión y Uso de Suelo. Los alcaldes de oposición anuncian que se declararán en rebeldía al considerar esta ley inconstitucional. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Gestión y Usos del Suelo pasó su primer debate en el Pleno y la Comisión de Gobiernos Autónomos alista ya el informe para su segundo y definitivo análisis en la Asamblea. El proyecto que impulsa el oficialismo busca planificar el desarrollo nacional sustentable y la redistribución equitativa de los recursos. Según el bloque de país, los problemas de inseguridad y la falta de espacios verdes son a causa del crecimiento desorganizado de las ciudades. Solo 10 municipios en todo el país cumplirían con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de tener 9 metros cuadrados por habitantes de espacios verdes, mientras que el 70% de las construcciones tienen un alto grado de informalidad. Un 20% de los hogares se ubica en asentamientos de alto riesgo. Alianza País sustenta su apoyo a la ley en cifras. Según la Comisión de Gobiernos Autónomos, no existe una articulación en la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, pues a pesar de ser una obligatoriedad, el 84% tiene un modelo, el 37% tiene planes secundarios, la mitad tiene norma de usos de suelo y un 60% tiene norma estándar de calidad urbana. La ley establece la creación de 2 organismos, el Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo, que deberá emitir las regulaciones nacionales sobre el uso y gestión del suelo. Crea también la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y Uso y Gestión del Suelo. Esta controlará los procesos de ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno y del uso y gestión del suelo.
suelo, hábitat, asentamientos humanos y desarrollo urbano que realizan los gobiernos autónomos descentralizados, municipales y metropolitanos. La superintendencia tendrá capacidad sancionadora y 12 funciones. Las atribuciones que tendrán los nuevos organismos preocupan a varios alcaldes. Jaime Nebot de Guayaquil ya se pronunció y señaló que de aprobarse la ley se declarará en rebeldía. La ley como esta que se va a aprobar, que viola la Constitución y de una manera que no admite duda ni prueba en contrario, porque el uso de suelos, dice la Constitución de la República, hecha por quienes hoy la violan y votada en contra por quien hoy la respeta como nosotros, dice que la competencia es exclusiva de los municipios. Aquí no hay nada que discutir. Y hay otro articulito por ahí que dice que lo que se dispone contra la Constitución no tiene eficacia jurídica, no puede ser obedecido, y eso es lo que voy a hacer. Los alcaldes de Joya de los Hachas y de Imbabura, Rodrigo Román y Antonio Ante respectivamente, también se han pronunciado en contra del proyecto de ley. Se tiene previsto que el segundo debate de la ley se realice en los próximos días. Joana Ramos, 24 horas. Damos la bienvenida a esta hora a Franco Romero, asambleísta del Partido Social Cristiano. Buenos días y bienvenido a los desayunos de 24 horas. Gracias, María Josefa. Un gusto para mí escucharla y verla. Si la Constitución dice que la determinación del uso del suelo es competencia exclusiva de los municipios, ¿cuáles son los argumentos de sus colegas para poder aprobar en primer debate una ley que contiene exactamente lo contrario? Bueno, déjeme decirle inicialmente que este es un proyecto de ley centralista, concentradora, burocrática, innecesaria y además invasiva, porque vulnera la autonomía municipal y además está asumiendo competencias que son exclusivas constitucionalmente, como bien lo ha indicado el alcalde de Guayaquil, de los municipios del país. Los argumentos del bloque de Alianza País en el seno de la Asamblea Nacional en el primer debate que pasó la semana pasada son en el sentido de que hay que controlar a los municipios para que los municipios no extiendan permisos de construcción en zonas vulnerables. Yo he manifestado reiterativamente que eso se puede corregir con una simple reforma a la ley del COTAD, que es la que rige a municipios y gobiernos provinciales. ¿Cómo? Simplemente sancionando a los funcionarios de los municipios que autoricen construcciones en zonas vulnerables con la destitución del cargo. Con eso se solucionaría todo y no habría necesidad de aprobar este proyecto de ley en segundo debate, que es, como dije antes, burocrático, porque además de este Consejo del Uso de Suelo hay una superintendencia, la Secretaría Técnica del Consejo, y se van a crear oficinas en todas las provincias del país, a lo mejor en todos los cantones del país. Y no pudiera ser de otra manera, pues tendría que ser en todos los cantones del país, porque si con respecto a un cantón, a una ciudad, se va a necesitar que desde este gobierno centralizado, la gente para pedir permisos, si en el terreno de al lado puede construir 2 pisos o 3 pisos o poner o no un local comercial, va a tener que irse a la superintendencia, que me imagino que la matriz debe estar en Quito. Entonces, la idea me parece que es esa, debería haber, centralizar. Pregunto yo, y le preguntaba qué decían sus compañeros, porque es muy curioso para nosotros que siempre estamos muy pendientes del comportamiento del funcionario público con respecto a la Constitución, independientemente de la camiseta que tengan. Si la Constitución dice una cosa, el funcionario público no tiene otra opción que adecuarse a ese comportamiento. Sí genera mucha curiosidad pensar que asambleístas que han escrito esa Constitución, que la han propuesto al país como diciendo la casi perfecta que va a durar 300 años, escriban una ley y la aprueben en primer debate que diga lo contrario. Por eso, insisto, que solamente ese es el argumento. O sea, me parece que hay algunos certificados o algunas autorizaciones municipales que se van a la ligera, razón suficiente para violar la Constitución. ¿Es así lo que dicen sus
sus colegas. Espero mañana tenerlos aquí en el bloque oficialista, pero quería que usted también nos cuente, ¿no? María Josefa, usted sabe que el bloque oficialista de 100 asambleístas dentro de la Asamblea Nacional es un bloque no deliberante, es un bloque obediente. Entonces ellos encuentran excusas, justificativos, razonamientos para aprobar una serie de leyes que lo único que hacen es concentrar el poder. Cuando veía yo esta mañana el reportaje que ustedes han elaborado, excelente por cierto, yo pensé inmediatamente lo que necesitan los municipios del Ecuador, los 221 municipios, o quizás menos porque hay algunos que están mucho mejor preparados, es capacitación. Y esa capacitación la pueden obtener los municipios de organismos del Ejecutivo o particularmente de la misma AME, que es un organismo que tiene muchos años al servicio de los municipios del Ecuador. Así que los argumentos que hemos escuchado en primer debate realmente llevan inclusive a la risa, porque por ahí hubo alguien que se disparó en contra de la descentralización del Estado, por ejemplo, y dijo que esa era una corriente neoliberal, cuando todos sabemos que la descentralización del Estado, política, económica, administrativa, lo que nos lleva es a una mayor democratización para que las autoridades que están más cerca de la ciudadanía sean las que resuelvan los problemas, porque ellos conocen los problemas, conocen a sus vecinos y conocen las soluciones también, María Josefa. Después del primer debate, el segundo debate, el bloque que no está de acuerdo con esto tiene pensado, ha tomado una decisión con respecto que si se va a aprobar esto en segundo debate, ¿qué van a hacer? O sea, la ciudadanía estará muy consciente de que para pedir un permiso de suelo, una construcción, un local o algo muy sencillito va a tener que irse a la superintendencia, a Quito. Más o menos así va a funcionar la cosa. Usted sabe, María Josefa, que el negocio de la burocracia dorada de Quito es administrar los obstáculos y posiblemente ese será el gran objetivo de este proyecto de ley. Ojalá Pero que en no todo sea caso, déjeme decirle, María Josefa, que en mi intervención la semana pasada, en el Pleno de la Asamblea Nacional, he llamado la atención de todos los alcaldes y concejales del país para que se levanten contra esta ley. Gracias, se me acaba el tiempo y tengo que agradecerle su opinión con respecto a este proyecto de ley que ha sido aprobado en primer debate. En todo caso, hay que estar muy pendientes a las ciudades. Revisemos Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, todas las ciudades del país. ¿Cómo funcionaría la vida común de toda la gente si esa ley llega a entrar en vigencia en el ámbito nacional? Gracias, Franco, por estar con nosotros. Nos tenemos que ir a un corte. Con más burocracia y con más gasto público, María Josefa. Tenemos que irnos a un corte comercial. Buenos días. Quédese en Teleamazonas.